Dios los bendiga a cada uno de los que se van a conectar en este precioso día. Un día maravilloso que el Señor hizo para que nos gocemos. Estamos aquí transmitiendo desde aquí de Michigan hoy en día, ¿verdad? Voy a transmitir un mensaje más que Dios ha puesto en mi corazón. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que van a escuchar esta palabra, todos aquellos que van a recibir la palabra. Y en esta ocasión el Señor me ha dado una palabra para que yo la comparta, ¿verdad? Para que la palabra del Señor nosotros sabemos que es para salvación y para edificación del cuerpo de Cristo, de todos aquellos que ya conocen al Señor. Pero también la palabra es para alcanzar las vidas de aquellos que todavía no conocen al Señor. Así que a los amigos y amigas que puedan conectarse o que escuchen esta palabra, que Dios los bendiga y que Dios traiga convicción de arrepentimiento a sus vidas. Y quiero comenzar, ¿verdad? Primeramente, quiero hablar de la importancia de la santidad, ya que la santidad juega un papel muy importante en la vida del cristiano, pero muchas veces no sabemos, ¿verdad?, qué significa la santidad de Dios y la santidad en cada uno de nosotros. Así que quiero empezar por decirles, ¿verdad?, que la santidad de Dios se manifiesta en su justicia y en su amor. Una justicia sin amor no sería santa. El caso del hombre, ¿verdad?, que muchas veces hace justicia o se quiere hacer justicia solo y es despiadado el hombre. Entonces, la diferencia que la justicia de Dios va acompañada con el amor, son inseparables. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que es la justicia, porque es bien importante si nosotros como humanos, como hijos de Dios, la acompañamos con el amor, para que sea una justicia de Dios en nosotros, los humanos. Por eso es que dice también que una justicia sin amor no sería santa, y un amor sin justicia tampoco sería santa, o sería santo ese amor, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad?, como un ejemplo, ¿verdad?, nosotros como padres de familias, muchas veces nosotros tenemos el deber de hacer justicia con nuestros hijos, para que ellos crezcan rectamente, ¿verdad?, y no cometan injusticias. Por eso es que nosotros debemos de ser justos con ellos también, para que ellos no sean un peligro para la sociedad fuera de casa. Pero un hijo que se cría sin la justicia de Dios, ¿verdad?, sin el amor, la justicia tiene que ir acompañada del amor. Entonces nosotros como padres tenemos que castigar a nuestros hijos, pero con amor. Muchos padres castigan a los hijos sin amor.
porque desconocen lo que es la justicia de Dios, sino que ellos hacen su propia justicia. Y la justicia del hombre daña, marca al hombre. Por eso nosotros vemos hoy en día muchos jóvenes rebeldes en las calles haciéndole daño a la gente, matándose unos con otros, porque crecieron sin la justicia de Dios. Y esta justicia sin Dios se practica dentro de la iglesia, ¿no? Porque a veces uno por ignorancia hacemos la justicia a nuestra forma de ser, sin amor. Porque uno desconoce, ¿verdad? Uno no entiende lo que es la justicia con amor. Y la hacemos a nuestra manera, como a nosotros nos crearon. Nos crearon en una justicia mala, se puede decir, ¿verdad? Una justicia agresiva. Y nos crearon así. Se formó en el hombre, en nosotros, en el hombre y la mujer, una rebeldía que hoy vemos en muchos hijos de pastores, hijos de cristianos, de líderes, tantos hijos rebeldes, hermano, en las calles, o que no quieren saber nada de Dios, porque nos hizo falta mostrarles el amor, darles el amor. En las iglesias también muchas veces se corrigen los hermanos cuando cometen algo malo, ¿verdad? Cuando pecan, cuando fallan delante de Dios en una congregación, se corrigen a los hermanos, pero sin amor. Una justicia sin amor, una justicia del hombre, creada por el hombre, que va acompañada de mucha agresividad. Una justicia donde no hay que hablarle al hermano. Y a veces mal usamos algunos versículos de la Biblia para poder justificarnos delante de Dios, delante de los hermanos. Y queremos, o más bien destruimos a la hermana, al hermano que falló. Lejos de restaurarlo, lo destruimos por falta de amor, porque no conocemos la justicia de amor, la justicia que viene de Dios, y usamos la propia justicia nuestra y aplastamos a todos aquellos que le fallaron a Dios, que podrían recuperarse. Nosotros los acabamos de terminar, ¿verdad? Como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que del árbol caído todos hacen leña. Y eso es lo que hacemos nosotros los cristianos muchas veces. Gracias a Dios que su palabra me ha resplandecido y ha iluminado mi vida, y he entendido que todo el hombre falla, pero puede ser restaurado con amor. Ningún hermano que yo le falle y que yo le grite y le diga muchas cosas se va a restaurar. Lejos de eso, hermano, esa persona me va a agarrar mala voluntad a mí. Y también al Señor. Hay gente que aborrece la palabra de Dios, aborrecen todo lo que le digamos de Dios. Como le decía, hermanos,
el hombre siempre se equivoca, a la hora de castigar, de hacer justicia, porque eso es, la justicia es el castigo que Dios implementa para corregir al hombre, pero siempre con amor. ¿Por qué? Porque el amor trae el perdón, trae el arrepentimiento al hombre. Y también nosotros vemos muchas veces que hoy en día casi los padres no quieren corregir a los hijos. Hoy en día, en estos tiempos, los hijos están creciendo así, hermanos, sin ninguna corrección. Por eso vemos en las calles tantos jóvenes haciendo el mal. Aunque siempre hay un remanente, ¿verdad? Hay padres que todavía están corrigiendo, ¿verdad? Y sus hijos no andan en las calles haciendo maldades. Pero muchas veces se disfraza el amor y es un amor sin justicia, cuando los padres solamente tratan de mostrarle el amor a los hijos a través de dejarlos que hagan todo lo que quieran, pero sin la justicia. Y tampoco trabaja así, hermano. Dios nos ama, pero también hace justicia en nosotros, nos corrige. Y hoy en día los hijos no están siendo corregidos. Por eso es que se levantan tanto. La maldad está creciendo a unos niveles altos, hermano, ya porque también estamos en los últimos días. Pero es importante la justicia del Señor, porque esa va acompañada con el amor. Y eso Dios demanda de nosotros, que nosotros seamos también justos. Me gusta, voy a leer este verso con el que quiero iniciar esta prédica, que se encuentra en Lucas 11, el versículo 42. Dice así: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, dice, y pasas por alto, dice, la justicia y el amor de Dios. Nótese aquí que dice, y pasas por alto la justicia y el amor de Dios. No dice el amor del hombre, el amor de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos el amor de Dios, para que nosotros podamos ser justos y podamos corregirnos y corregir a nuestros hijos, corregir a nuestro prójimo con amor, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, mucha gente piensa que porque ellos diezman, ellos colaboran en la iglesia, hacen cocina, hacen la limpieza, cuidan el orden de la iglesia, dan clases a los niños, en fin, ¿verdad? Un sinnúmero de actividades que se llevan a cabo dentro de las iglesias. Pero eso no es suficiente. El Señor demanda de nosotros la justicia y el amor, sin que dejemos de hacer eso que les acabo de decir. La justicia y el amor. Porque Dios es santo. Dios, eso demanda de nosotros. Dice la palabra, sigue diciendo, ¿verdad? Pero ahora en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo del 14 al 16, dice, como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando
en vuestra ignorancia. En vuestra ignorancia es cuando nosotros no sabemos. Como yo les he dicho, yo corregí sin amor a mis hijos porque estaba en ignorancia. A pesar de que yo ya estaba en la iglesia, no me habían hablado de esta palabra. No me habían explicado sobre la santidad de Dios y lo que Él espera de nosotros en nuestra santidad como cristianos. Uno conoce, amiga y amigo que me escuchen, nosotros conocemos la santidad a través de Dios, a través de su palabra. La santidad es el proceso de rehabilitación del hombre. Es el proceso de un nuevo nacimiento en el hombre. Eso es necesario para poder entrar al cielo, hermano. Es necesario porque nosotros debemos de nacer de nuevo, hermano. Porque si no, no podríamos entrar al cielo, hermano. Ahorita estoy viendo aquí lo que pasó con Nicodemos. Nicodemos no conocía la justicia de Dios. Ellos eran fariseos que vivían de las costumbres y de la religión. Y no sabían, no conocían lo que era el amor de Dios. Por eso Cristo tuvo que hablarle. Porque él, aunque era un maestro, un erudito de la ley, tenía miedo de los demás, del concilio. Y él vino a buscar, dice aquí, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. No le dijo que era el Mesías, como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Él reconocía que Jesús era algo diferente a todo lo que él había conocido. Él pudo ver la gracia, el amor de Dios, la justicia en Jesús. Y Jesús le respondió y le dijo, dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y precisamente la justicia de Dios en nosotros produce el nuevo nacimiento. Porque Dios está interesado en que nosotros nos restauremos, en que nosotros dejemos de pagar mal por mal o de vengarnos, en que nosotros veamos a nuestro prójimo con amor. Solamente cuando nosotros nos restauramos a través de su palabra del Señor y logramos la santificación, es cuando nosotros podemos nacer de nuevo. Por eso yo les he dicho, hermano, no nos dejemos llevar, porque hay muchos predicadores que yo escucho algunos para ver lo que dicen, ¿verdad? Y la ponen bien fácil y te dicen: hermano, no te dejes llevar por aquellos que te condenan con la palabra y que dicen que... No es que nosotros no condenamos a nadie, lo único que queremos es traer la verdad para que tú seas libre. De otra manera siempre vas a vivir engañado si tú no recibes la verdad.
Ellos dicen, nosotros somos salvos por gracia, dice. Eso es cierto, ¿no? Todos los que venimos a Cristo somos salvos por gracia, porque el Señor pagó el precio por nuestras vidas, por la condenación que había en nosotros. Él murió en la cruz y llevó el castigo de nosotros. Y todo lo que nos acusaba, Él clavó en la cruz el acta donde éramos condenados y teníamos muchas cosas que pagar por lo que hacíamos y todavía hacemos. Jesucristo pagó el precio. Esa es la gracia, hermano, por la que nosotros somos salvos. Pero hay requisitos para ser salvo, hermano. Para irse con el Señor hay requisitos. No nomás es que ya me voy a ir. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él murió y por Él tenemos acceso al Padre y podemos ser salvos. Pero Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no naciere del agua y del Espíritu, no puede, dice, entrar en el reino de Dios. El que no naciere de la palabra, eso es, dice el agua, de la palabra y de espíritu, hermano. O sea, que nosotros tenemos que nacer por la palabra de Dios, no por la palabra del hombre. Y tenemos también que nacer del Espíritu, hermano. Tiene que nosotros haber una restauración, una santificación en nosotros para que el Señor nos pueda sellar. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. No nomás es ir a la iglesia, cantarle al Señor, tocar el piano, tocar la guitarra, cantar, tocar la batería. No nomás es eso, hermano. Muchos se van a quedar tocando y cantando, hermano. Muchos se van a quedar predicando. Mucha gente que predica la palabra se van a quedar predicando, hermano. Porque no están llevando a cabo el proceso de restauración, de la santificación, porque quieren llevar una vida desahogada. Pero déjeme decir, hermano, que la palabra hoy, si tú eres cristiano, la palabra nos ciñe a nosotros. Ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que lo que la palabra dictamina para nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos. Siempre yo digo, no vivamos engañados que vamos para el cielo, hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú escuchas esta palabra, es porque Dios está hablando a tu vida para que arregles tu vida con Él, para que endereces tus pasos, para que entres en la santificación, para que por medio de la santificación nosotros tengamos la justicia y el amor. Dos cosas que no se separan, hermanos. La justicia y el amor. Yo te podré hablar, hermano, de otras cosas, de que Dios te va a prosperar, que tú podrías hacer un pacto con Dios y Dios te va a sanar y que Dios te va a dar casas nuevas y te va a dar carros nuevos. Te podría hablar de todo eso, hermano. Hay palabra para hablar eso. Yo sé que Dios bendice, hermano. Eso no se puede esconder todo eso, hermano. La bendición de Dios está allí para todo aquel que cree en Él y que vive su palabra. Si muchas veces mucha gente se sale del evangelio porque pensaron que llegando al evangelio iban a recibir las bendiciones y que iban
a tener casa, carros nuevos, pero porque les predicaron un evangelio light, un evangelio suave. No les dijeron la verdad, hermano, que dentro del evangelio también sufrimos. No nomás afuera, cuando uno no conoce a Dios, también con el Señor sufrimos, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Él nunca nos deja. Siempre está al lado de nosotros, con nosotros, dentro de nosotros, si tú lo tienes. Y si tú todavía no tienes al Señor dentro de ti, hermano, arrepiéntete en este día y pídele perdón y dile que te selle. Dios sabe cuando alguien se arrepienta de verdad. Nosotros nunca sabemos. Solamente la persona que se arrepintió y Dios saben cuando hay un arrepentimiento de verdad y empieza el proceso de la santificación, hermano, porque la gente que se arrepiente de verdad, rápido se le ve el cambio. Luego se ve que empieza a dejar muchas cosas que hacía mal y empieza a esforzarse por hacer lo bueno. Yo he conocido mucha gente, hermano, que están haciendo las cosas bien, que después de que yo los conocí haciendo cosas malas. Y yo le doy gracias a Dios cuando veo gente así, ¿verdad? Porque yo conocí unas personas, hermano, que eran muy malos, tomaban, robaban, hacían muchas cosas y después de muchos años los veo y uno de ellos los veo predicando y yo digo, wow, nunca pensé que esta gente se fueran a convertir, nunca. Pero eso es lo que hace el Señor, hermano, cuando alguien se arrepiente de verdad. Hay un cambio. Por el proceso de la santificación se vienen los cambios y se viene un nuevo nacimiento. Es como si naciera una persona nueva en ti. Pero hermano, si hay gente que tiene tiempo en el evangelio y siguen igual de chismosos, chismosas, mentirosos, mentirosas, siguen igual robando, siguen igual adulterando. Y ya tienen tiempo en el evangelio, no se les quita eso, hermano, porque no ha habido un arrepentimiento sincero y porque no reciben la palabra de verdad. Ellos quieren estar donde está el montón, donde está mucha gente, pero eso no te garantiza que vas a ser salvo. La salvación viene cuando nosotros nos sometemos a la palabra, a la santificación, a ese proceso del nuevo nacimiento. De nada nos sirve, hermano. Porque hay gente que les gusta seguir las iglesias grandes, donde hay show, donde hay entretenimiento y quieren ver todas esas cosas, hermano. Pero la salvación no depende de muchos, depende de cada quien. Depende de mí y depende de ti. Mi salvación depende de mí y depende de ti. Si tú pones por obra la palabra, empieza la santificación en ti. Pero si tú desechas la palabra, esta palabra la desechas, pues ya sabes para dónde vas, hermano. Si tú eres una persona que has escuchado la palabra de Dios, sabes para dónde vas, hermano. Tienes que nacer de la palabra y del Espíritu, hermano. Dice, ¿verdad? Jesucristo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, de nuevo empezar, pero el 5 está más claro todavía, porque dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar al reino de Dios.
O sea que no nos confundamos. Tú puedes ver el reino de Dios en las iglesias, hermano. Puedes ver todas las maravillas que pasan cuando Dios trae sanidad, cuando Dios trae una llenura, ¿verdad? Durante la adoración. Tú puedes ver el reino de Dios en los milagros que Dios hace. Pero una cosa es que tú entres al reino de Dios, es diferente. Eso es diferente. Yo cuando descubrí esta palabra me enfoqué en este versículo 5, que yo lo había leído de corrido siempre y casi más me enfocaba en el versículo 3, que dice que el que no, que dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí me quedaba yo, pero yo dije, bueno, ver es una cosa, pero entrar es otra cosa, hermano. Y yo quiero entrar al reino de Dios. Y para eso necesito nacer del agua y del espíritu. Y me estoy esforzando, hermano, por recibir la palabra de Dios. Porque esta palabra, antes que yo te la predique, me ministra a mí primero. Hay palabras que yo podría leer aquí, hermano, pero que todavía no la vivo yo. No te la puedo predicar. Pero conforme Dios me va dando la oportunidad de que yo pueda vivir una palabra, yo la predico entonces. Yo la podría predicar, pero no debo predicar si yo no vivo esa palabra. Así que es bien importante que nosotros, hermanos, nos consagremos a Dios a través de su palabra, nos santifiquemos, porque nosotros no queremos ver nomás el reino de Dios. Yo quiero entrar, hermano, y yo quiero que tú también entres al reino de Dios, porque eso es lo mejor. Y yo creo que es todo lo que nosotros queremos, es entrar al reino de Dios. Así que, como te decía, ¿verdad? Que en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis, dice, a las cosas que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llamó a nosotros, Señor? Cristo, hermano. Por Él estamos aquí, porque Él vino, hizo la obra y nos llamó a nosotros para que seamos sus discípulos. Y dice que como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, nuestra forma de vivir tiene que reflejar la santidad, hermano. Porque santo quiere decir apartado para Dios, pero la santidad que nosotros reflejemos quiere decir que tiene que reflejarse la justicia y el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando alguien nos ofende, hermano, que nosotros no lo ofendamos igual como Él nos ofendió, sino que nosotros le demos una bendición. Que alguien te diga malas palabras, Dios te bendiga. Que alguien te trata mal o te hace un mal, hazle un bien. Esa es la forma de que tú reflejes tu santidad. Como dice aquí, ser también vosotros, dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir tiene que reflejarse nuestra santidad. O sea, tiene que ver la gente que nosotros nos hemos apartado para Dios. ¿Verdad? Porque si yo digo que
soy santo, que soy un cristiano, que soy ungido por el Señor, que eso quiere decir cristiano ungido. Eso tiene que reflejarse, hermano, porque yo me junto con algunas personas y ellos están tomando y si yo me pongo a tomar con ellos, no estoy reflejando mi santidad. Y al rato ellos van a decir, no, pues aquí el hermano, mira, ese sí se las echa y todo. Cuando está uno en ignorancia, lo hace, hermano. Yo lo hice por ignorancia mucho tiempo. Pues no tanto tiempo, pero que yo me llevé como un proceso de 1 año para tener la convicción, ¿verdad? De seguir a Cristo. Porque como todos nosotros, yo creo que, no creo que sea el único que cuando le predican a Cristo a uno dice, sí, yo quiero ser santo y quiero dejar todo. No, hermano, eso cuesta. Yo siempre a veces pasaba las noches y se me hacía, no me podía dormir estando pensando que cómo voy a dejar de hacer esto que me gusta. ¿Cómo voy a dejar de andar en los bailes? Pues me gustaba andar en los bailes siempre. Y los que me conocen saben que, sobre todo cuando estaba yo en la escuela, que me pasaba en las bodas, en los cumpleaños y en todo lo que hubiera, bailes que hacían para recabar dinero, fondos. Ahí estábamos, yo con mis amigos, ¿verdad? Y eso yo decía, pues ¿cómo voy a dejar eso? ¿Cómo voy a dejar de escuchar las canciones del mundo? Y decía, me gustan estas canciones, me gustan. Y eso me pasaba yo diciéndole a Dios, pues no creo que voy a poder seguir tu palabra, porque a mí me gusta bailar, me gusta cantar, hablo malas palabras y eso yo creo que no lo puedo cambiar. Yo decía para mí, le decía yo a Dios cuando andaba yo solo manejando, le decía que no podía seguirlo por eso. Yo le decía a Dios, yo ni sabía lo que era orar, pero yo me ponía a hablarle a Dios. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso y tan misericordioso, hermano, que yo no me di cuenta cuando se me quitaron esos deseos de la carne. No me di cuenta. Solamente supe que de repente yo digo, empecé a pensar, yo ya no escucho canciones del mundo, ya no siento deseos de... Es que cuando uno conoce, también, ¿verdad? Cuando uno conoce el gozo dentro de la iglesia, dentro de Dios, en la presencia de Dios, eso te llena. Y ya no tienes necesidad de ir a un baile para poder sentirte contento y echarte unas cuantas cervezas, que es lo que hacíamos. Antes yo hacía eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me apuraba. Y yo creo que mucha gente que está afuera en el mundo no quiere venir a Dios porque piensan que ¿cómo le van a hacer para dejar todo eso si eso es una atadura que tiene uno? Pero como yo les digo, pues yo no me di cuenta ni cómo dejé eso. Nunca anduve sufriendo que decía, no, ahora no quiero ver. No, simplemente conocí el gozo del Señor. Y ves que la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que ya no sentí deseos de los bailes ni nada de eso. Pero no cambia uno, hermano. Dios es el que cambia. La palabra de Dios es la que te cambia. Nosotros no podemos santificarnos por sí solos. Nadie se puede hacer bueno porque él quiere hacerse bueno. Yo he escuchado mucha gente que toma, mucha gente que se droga, que dice, yo lo dejo cuando yo quiera. Yo voy a dejar la droga, voy a dejar el alcohol cuando yo quiera. Nomás que yo me canse. Y esa es la mentira más grande que se venden ellos solos. Porque nosotros, la única forma que podemos cambiar completamente es cuando Dios obra en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos que Dios entre en nuestras vidas. Porque hay gente que sí se rehabilitan, pero por un tiempo y vuelven otra vez. A veces pasan 10, 15 años, 8 años, 5 años y otra vez caen. Porque como están tratando su cambio ellos mismos, con sus fuerzas de ellos,
no soportan, hermano, la tentación que el enemigo le pone. El enemigo les pone en su vida. Y tarde o temprano caen. El enemigo usa a personas. Si tú eras un alcohólico y dejaste de tomar por un tiempo, pero el enemigo te va a mandar muchos amigos que te estén diciendo, órale, échate una, órale, una no es ni una, y así hasta que te hace caer. Y el que ya fue alcohólico no puede tomar una cerveza ni dos porque ese se va de paso. Y así es como no se pueden levantar. Muchos mientras están dependiendo de Dios, aguantan. Pero cuando ellos deciden darle la espalda a Dios, dejan de orar, vuelven a caer otra vez. Como dice la Biblia, como el perro, vuelven otra vez al vómito. Solamente en Dios, en su palabra, nosotros podemos justificarnos, hermano. Podemos ser santos, santificarnos, dice. Porque escrito está, dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Así que Dios quiere nuestra santidad, hermano. Y Él quiere que nosotros seamos santos porque Él quiere que nosotros seamos justos y que tengamos amor. Porque de esa manera es como nosotros podemos ser salvos, hermano. Si nosotros nos santificamos en el Señor. En el cielo no pueden entrar corazones endurecidos, corazones con odio, con rencor, con deseos de venganza. Nuestro corazón tiene que estar limpio delante de Dios. Y la única forma que tú puedes limpiar tu corazón es a través del amor de Dios. Porque el amor de Dios, ese sí lo puede todo. Todo lo puede, todo lo soporta. No busca lo suyo, no se envanece. Y etcétera, etcétera, hermano. El amor de Dios es completo, hermano. Y solo con ese amor nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Como le decían los fariseos y los escribas a Cristo. ¿Cuál era el primer mandamiento? Y el Señor le dijo que amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en este se cumple toda la ley. En el amor se cumple toda la ley, hermano. Todos los mandamientos se cumplen ahí, hermano. Si tú amas. Pero para que tú ames, tienes que nacer de nuevo. Tienes que restaurarte. Tienes que dejar al viejo hombre. Porque dice en primera de Juan 1, dice 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos. Andamos en tiniebla quiere decir que no andamos practicando la verdad o la palabra del Señor. Cuando nosotros andamos en mentira, hermano, andamos robando, trayéndonos las cosas del trabajo, por ahí, mal puestas, cuando andamos diciendo maldiciones, o cuando odiamos, cuando andamos en hipocresía, hermano, aparentando lo que no somos. Estamos viviendo en tinieblas. Porque no estamos practicando la verdad, como dice. Mentimos porque no practicamos la verdad. O sea, le mentimos a Dios, hermano.
Quizás la gente no sepa lo que tú piensas por dentro. No, la gente no sepa tus pensamientos. Aunque déjame decirte que nosotros sí podemos discernir, hermano. Uno puede discernir cuando alguien te dice la verdad o te dice una mentira. Porque eso es algo que Dios ha puesto en nosotros. El discernimiento de espíritu, hermano. Podemos detectar un espíritu de mentira. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, nos llevamos bien con todo el mundo. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros vivimos de una manera justa, hermano, andamos en la luz y tenemos comunión con toda la gente, con nuestro prójimo. O sea que podemos ver a cualquier persona en la calle, en una tienda, y no les escondemos. No rehusamos que nos saluden. Porque cuando nosotros rehusamos es porque no sentimos amor por ese hermano, por esa hermana. No lo queremos ver porque no estamos limpios de nuestro corazón. Pero cuando nosotros sí amamos, hermano, si cometemos un error, el Señor nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice el Señor. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea que no podemos engañar a Dios. Quizás podamos engañar a algunos hermanos, ¿verdad? Pero los hermanos que tienen el discernimiento de espíritu, no los engañamos, hermano. Así que es bonito, hermano. Es bonito santificar nuestras vidas porque Dios está con nosotros. Y si nosotros cometemos un pecado, hacemos algo indebido, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Volvemos a ser limpios. ¿Por qué? Porque somos personas que nos esforzamos por vivir la palabra. No es que seamos santos, como nos dice mucha gente, ¿verdad? Y que nos creemos holy. No, hermano. Tenemos errores como todos. Como siempre yo he dicho, nos enojamos, hermano. Todos los cristianos se enojan, hermano, por más santificado que esté, por más que el Señor lo use. Todos nos enojamos, hermano. Tenemos momentos de enojo. Pero dice el Señor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no maldigamos, que no odiemos por el enojo y que no tratemos mal a alguien, sino que seamos justos. Que podamos entender nosotros. Que podamos entender, hermano, a aquellos que andan de malas, aquellos que amanecen de malas por los problemas que tienen, porque nosotros no sabemos por qué alguien anda de malas. Nosotros creemos que solamente nos quieren hacer daño y nos dicen cosas, pero no. La gente que está de mala es porque tiene problemas. Porque una cosa es que ande uno de mala y otra cosa es que te hagan enojar. Entonces, la gente que anda de mala y que sin que tú le hagas nada te contesta mal, tiene problemas. Tiene raíces de amargura. Y nosotros no podemos ponernos con ellos al tú por tú. ¿Por qué? Porque ellos, más que nosotros los maltratemos y les regresemos y le digamos cosas, necesitan que nosotros oremos por ellos.
para que Dios quite todo eso, para que Dios alcance sus vidas si no son cristianos. Y si son cristianos, para que Dios les dé sabiduría y que su amor venga sobre ellos y que Dios los liberte, hermano. Que Dios arranque toda raíz de amargura de ellos para que sean libres. Porque ya la gente, cuando es libre, hermano, tiene gozo, puede tener gozo, puede recibir el gozo de Dios. Pero una gente que tiene amargura en su corazón, que no ha perdonado, difícilmente ni recibe el gozo, ni recibe la palabra de Dios. Por eso es necesario que la gente se limpie, que le pida perdón a Dios y que nosotros como cristianos oremos unos por otros. Que no maltratemos a aquel que nos hizo mal, ni que le paguemos mal por mal, sino que lo amemos. Así que aquí en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 6 dice también, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es bien importante, hermano, porque si tú pecas, es que no has conocido a Dios. Aunque estés dentro de la iglesia, no has conocido a Dios. Porque el pecado es cuando tú practicas el pecado, hermano. A veces está bien que se te sale una mentira de repente. A mí se me han salido. Y cuando quiero, quizás por la situación que se dé en lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? O a veces nos preguntan cosas y para salir del problema, para no meternos en problemas, decimos una mentira. Pero no lo practicamos porque no estuvimos maquinando eso en la noche para otro día nosotros contestar eso. Eso es practicar el pecado cuando uno dice, bueno, mañana voy a decir que yo esto, aunque no sea cierto. Eso es practicar el pecado. Y si tú practicas el pecado, no eres de Dios. Así de fácil. No eres de Dios todavía, no lo has conocido. Posiblemente simpatizas con la palabra, la forma en cómo tratan la gente cristiana, ¿verdad? A las personas. Mucha gente llega a las iglesias porque los tratan mejor, ¿verdad? La gente cristiana trata siempre mejor a una persona. Y uno que viene del mundo, falta de amor, se siente atraído por el amor de los hermanos, por el trato que le dan a uno. Y quiere uno regresar otra vez a la iglesia. Pero muchas veces no tenemos la intención de entregar nuestra vida a Dios. Quizás lo hacemos porque nos sentimos bien nomás en la iglesia, pero no porque queremos tener una relación con Dios. Solamente nos sentimos bien, cómo nos saludan, cuando la presencia de Dios baja y empieza a ministrar, nosotros sentimos un poquito de eso. Y por eso estamos en la iglesia, pero no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a ser procesados por la palabra. Entonces, por eso es que todavía practicamos el pecado, ¿verdad? Bueno, yo no lo practico, ¿verdad? Pero la gente que está dentro de la iglesia que practica el pecado están viviendo engañados, pensando que están bien y que ellos van para el cielo. Pero decía mi pastor, no te vistas, porque no vas. Tenemos que santificarnos, hermano. Dice, hijitos míos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, dice, como Él es justo. Dice, el que practica el pecado, no lo digo yo, dice aquí la palabra, es del diablo.
Así de fácil, hermano. El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado, hermano, la mentira, la fornicación, el adulterio, el robo, todo eso son del diablo. Son obras del diablo. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer todas sus obras. Y Dios está empeñado en deshacer las obras del diablo en tu vida, para que tú le pertenezcas a Él, para que tú seas un hijo de Él. Porque Dios no tiene entenados, ni tiene nietos, tiene hijos solamente. Y por eso el Señor dice que necesitamos, dice, porque dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque una cosa es que peques tú en tu mente, con la vista, o con una palabra que se te salga sin querer y ofendes a alguien. Ese es diferente, hermano, a que tú practiques el pecado. Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo. Allá afuera la gente que no conoce a Dios, hermano, practica el pecado todo el tiempo. Ellos practican el pecado. Porque no tienen al Señor en su vida. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Por eso, amiga y amigo, que me escuches en esta prédica, entrégale tu vida a Cristo y Él va a deshacer todas las obras del diablo en tu vida. Y por medio de Él vas a poder ser hijo de Dios. Vas a poder ser llamado hijo de Dios, como dice en Juan, en el libro de los Evangelios de Juan. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios o hechos hijos de Dios. Solamente a través de Cristo podemos llegar, porque Él a eso vino, a deshacer las obras del diablo. Y ya todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. El amor de Dios permanece en ti. Y no puedes pecar, porque es nacido de Dios. No podemos pecar porque somos nacidos de Dios. No podemos robar, hermano, porque Dios ya deshizo esas obras en nosotros. Como les decía, tampoco podemos mentir porque Dios ya deshizo también esa obra del diablo en nuestras vidas. Pero si tú eres una persona, hermano, que sabes que estás mintiendo, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete de verdad y entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque yo vivía en religión. Vivía nomás por tradición. Pero ahora quiero vivir por tu palabra. Dile, para que tú puedas recibir la palabra de Dios, tienes que vivir por su palabra, hermano. Tienes que arrepentirte de verdad. Y tienes que empezar un proceso en tu vida. Tiene que verse un cambio, hermano. Y el cambio no quiere decir que, ¿verdad? Porque el enemigo nos engaña, hermano. Y nos hace pensar que nosotros tenemos un cambio cuando dejamos de usar la falda corta y nos ponemos una que nos llegue hasta los tobillos. Y ya pensamos que ya somos santos. Pero la lengua está más larga todavía que esa falda, hermano. Muchas veces. O que la corbata que el hombre usa, hermano, cuando mucha gente también se van con la finta cuando ven que una persona andaba allí robando, borrachito, se quedaba y sucio y todo, y de repente lo ves que se viste bien y todo. Pero eso no lo hace ser santo. Yo conozco muchos
que se dicen hermanos, entre comillas, en las iglesias, que visten bien, hermano, y traen una Biblia bajo el brazo y conocen toda la palabra. Conocen mucha palabra, hermano, de memoria. Pero su forma de conducirse es diabólica, hermano. Muchos de ellos son estafadores. Usan su vestir para estafar a los hermanos. Y te hablan de la palabra, que mira, hermano, así dice el Señor y todo eso, pero no viven nada de eso. Y ya cuando te logran que tú seas conocido de él y tú le agarres confianza, te piden prestado y no te pagan. Y así, hermano, le piden prestado a toda la iglesia. Y ya cuando le deben a Raimundo y todo el mundo, como decimos acá afuera, ¿va? Se van a otra iglesia. Entonces la corbata y el saco y todo no nos da la santidad, hermano. No nos hace cristianos. No vivamos engañados también. Que vamos a una hermana que, esa hermana trae los vestidos tallados hasta los tobillos, debe ser bien santa. No, hermano, no nos engañemos. Hay hermanas que no traen los vestidos, están hasta allá abajo, hermano, pero viven una vida de piedad, de sacrificio, de amor en el Señor. Y te demuestran el amor con hechos, sus obras. Tú las ofendes y te vuelven a hablar con amor, nunca te guardan rencor. Esos son los hermanos que realmente Dios quiere, que vivan la justicia y el amor de Él. Diezmar y hacer todo, hermano, ofrendar y ayudar, todo eso está bien, dice el Señor, que lo hagamos, pero sin que dejemos por al lado la justicia y el amor. Es importante eso. Eso es lo que realmente nos trae la salvación a nosotros, la santificación en cada uno de nosotros, hermano. No vivamos de apariencia, hermano. Porque Jesucristo, hermano, Él los confrontaba, hermano, a todos esos hermanos que eran hipócritas, que vivían una apariencia de lo que no son. Porque la apariencia nomás es por un tiempo, hermano, pero el Señor te va a destapar. Por un tiempo, 1 año, 2 años, medio año, a veces no tardan mucho, rápido se destapan su verdadera identidad. Muchos piensan que porque una mujer que esa no se pinta, mira, esa anda demacrada y todo, y no se pinta y nada, el pelo bien largo y todo, bien santa esa hermana. No, hombre, qué asco nos llevamos a veces con personas en la iglesia, hermano, que son el mismo diablo. Mentirosas, hermano, metidas en todos los bochinches, saben todo lo que pasa en una iglesia. Están bien informadas, hermano, porque tienen espíritus de comunicación. Todos saben esas hermanas, o esos hermanos también, porque hay hombres y mujeres también metidas en el bochinche en las iglesias, murmurando de los hermanos y de las hermanas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos rechazan a toda la gente que trae el Espíritu Santo, aunque estén dentro de una iglesia, hermano. Por eso se dan esos pleitos en las iglesias, esas murmuraciones, esas divisiones que hay, hermano, entre hermanos, porque unos son santificados, están pagando el precio para vivir una vida recta delante de Dios, y los otros viven de apariencia, viven con vestidos largos, no se pintan, no se peinan solo para atrás una coleta, dicen ellos, no, una trenza o algo, no se cortan el pelo, pero son el mismo diablo, hermano, por dentro, odian, no quieren a los hermanos. O sea, el amor de Dios no se ve reflejado en ellos, en esos hermanos con corbata y toda la cosa, saco y todo, pero murmurando de los otros hermanos,
porque a aquel lo pusieron a predicar, están murmurando acá y buscándole a ver qué defectos les encuentra. Todos tenemos defectos, hermano. Pero la santidad del hermano y de la hermana se ve en el amor y en la justicia, hermano. El amor y la justicia. Cuando un hermano te ama, te va a corregir, hermano. Cuando un pastor te ama, te va a corregir, te va a castigar. Si tú la regaste y estabas en el púlpito tocando un aparato o cantabas y el pastor se da cuenta que tú estás haciendo las cosas mal, te va a llamar y con amor te va a corregir. Te va a decir, hermano, mire, yo me di cuenta que tú hiciste esto y tú, si eres sincero, tú le vas a decir la verdad. Pero él te va a decir en amor, hermano, no conviene que estés ahí. Porque el púlpito debe haber gente santa, gente que esté pagando el precio. Porque eso va a traer maldición a todo el pueblo. Entonces, me gustaría que te sentaras, hermano. Si tú amas a Dios, siéntate, hermano, para que el Señor se pueda glorificar en este pueblo. Esa es la corrección, hermana, en amor a un hermano que está mal. No empezar a estarlo calumniando y diciéndolo y destruirlo. No es así, hermano. Hay que tratarlo con amor. La justicia va acompañada del amor. Porque si nosotros maltratamos a los hermanos, a las hermanas, los acabamos de pisotear, hermano. Y muchos de ellos se van a ir al infierno por culpa de nosotros. Y el Señor va a demandar la sangre de ellos a nosotros, a todos los que tuvimos que ver en esas personas, hermano. Por eso dice el Señor que el que ama a su prójimo y a su hermano y a su prójimo, cumple toda la ley. Si tú amas, no vas a decir malas palabras. Si tú amas, no vas a odiar, no vas a murmurar, no vas a robar, no vas a mentir, porque el amor de Dios no te lo va a permitir. No te va a permitir el amor de Dios que tú le levantes una calumnia a un hermano, más porque quieres que lo sienten, que no esté tocando, que no esté predicando. Y le metes la calumnia, vas con el pastor y le dices, mire, que el hermano está haciendo esto. Y esa es pura mentira. Y te estás condenando y destruyendo al hermano. Y aparte destruyendo o trayendo la división en la mente del pastor o del líder. Porque dice, no, porque a alguien lo pusieron de... Eso se da también en las iglesias, hermano. Cuando ponen nuevas personas que nosotros le llamamos diáconos y otros le llaman ujieres, los que llevan el orden de la iglesia, ¿verdad? Cuando ponen nuevos, luego la gente que está ahí, los que ya están ahí, muchas veces la envidia no los deja porque no tienen amor y empiezan a levantarles calumnia. Eso uno lo vive, hermano, en la iglesia, uno lo ve. Por eso, Señor, quiere que nosotros tengamos justicia y tengamos amor. Si tú eres una persona justa, vas a corregir a tu hermano, a tu hermana que está haciendo algo mal, en amor, sin hacerle un daño. Vas a corregir al pastor que tú sabes que anda haciendo algo mal, en amor, sin hacerle daño. Porque cuando tú lo corriges porque tú quieres, entonces no haces, si lo corriges de acuerdo a tu forma de ser, no le haces un bien, hermano, destruyes también a un pastor. Y empiezas a hablar de él y empiezan hasta que el pastor mejor se va. Y lejos de que el pastor se corrija, lo echas a perder, lo acabas de tirar, hermano. Hay pastores que yo me topé con un pastor en una ocasión así, hace muchos años. Y yo le prediqué. Él estaba pidiendo dinero. Y yo le prediqué del amor de Dios. Y él
mientras yo le hablaba, empezó a llorar. Y a llorar y llorar. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que yo era pastor, me dijo, yo predicaba la palabra de Dios, pero lo destruyeron, hermano. Todos nos equivocamos, hermano. Todos cometemos errores. Aunque uno diga que es santo y todo eso, hermano, que uno se esté cuidando. El enemigo siempre nos está acosando para hacernos caer. Todos cometemos errores, hermano, y por eso Dios quiere que nosotros nos corrijamos con amor, que nosotros hagamos justicia en cada uno de nuestros hermanos, en los pastores, con amor. A veces pensamos que el pastor lo sabe todo y que el pastor es correcto, que todo lo hace bien. No, hermano, tenemos muchos errores nosotros. Nosotros tenemos muchos errores, hermano. Y también necesitamos de la justicia y del amor de cada uno de nuestros hermanos. Necesitamos de la oración de los hermanos. Mucho ataque para nosotros. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Siempre piensa en la justicia y en el amor de Dios y sigue santificándote todos los días de tu vida. No dejes de leer la palabra, no dejes de orar. Que Dios te bendiga, hermano. Te doy gracias a Dios. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, por esta palabra. Y te pido que seas tú obrando en la vida de todos aquellos que escucharon esta palabra y de todos los amigos y amigas, Padre, que escuchen esta palabra y aquellos que les van a compartir esta palabra también, que seas tú alcanzando sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú edificando, Padre, porque para eso es tu palabra, para edificar, Señor, a los santos y para salvar a aquellos que no te conocen, Padre. Santifica tu palabra en sus corazones, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Te doy gracias, te doy gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Bye.